Voy a definir varios conceptos como la supraconciencia, la conciencia y algunos conceptos también relacionados con el ámbito de la conciencia, como el periodismo psicoanalítico, y voy a definir también de dónde proviene la palabra psicoanálisis, su etimología. El conocimiento de sí mismo es la capacidad de un individuo para reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que experimenta. El conocimiento de sí mismo es conocerte a ti mismo primero, pero conocerte tus propios atributos que tienes tú personales y en todas las modificaciones que va experimentando cada persona. Porque siempre tenemos una capacidad o unos atributos que nos vienen ya, algunos nos vienen, otros nos los tenemos que ir trabajando, pero bueno, hay algunos, por ejemplo, que alguien sea muy lógico, eso es un atributo. Que tenga un don para algo, en el ámbito, por ejemplo, de la vida laboral. Que tenga buena memoria, esos atributos. Y luego esos atributos hay otros que nos cuestan más y tenemos que ir trabajándolos. Em, Hablando, por ejemplo, de la estructura, sería así, que es como todo, al final, todo tiene un trabajo, ya sea en el ámbito de cualquier, si quieres realizar cualquier tipo de obra personal tuya, todo tiene un trabajo en tus propios atributos esenciales bueno, e internos, porque los externos los tienes que ir tú trabajando. El conocimiento moral es el conocimiento interior del bien y del mal, que permite juzgar nuestras propias acciones, dependiendo cómo hagamos, nuestro conocimiento moral, pues eso, pues hemos hecho bien, hemos hecho mal, siempre nos va a sucumbir esa duda de si hemos hecho lo correcto o no hemos hecho lo correcto. El conocimiento de la realidad es la facultad de las personas para reconocer la realidad exterior y relacionarse con ella. También incluye la percepción inmediata o espontánea de una realidad. Sería un ejemplo, por ejemplo, que es cómo tú te reconoces en el exterior, es decir, cómo te relacionas con el exterior para conocer la propia realidad y tu propio conocimiento. Para ello tienes que estar fuera y conocer primero el exterior y luego relacionarse en el ámbito social, por ejemplo. Que sería con ella, sería pues eso, la vida. También incluye la percepción inmediata o espontánea de la realidad. También puede ser ello, eso. Y en torno a la actividad psíquica se refiere a la actividad mental a la que solo el propio sujeto tiene acceso, donde el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. La actividad psíquica es cómo eres tú, cómo tú te percibes para tener acceso y cómo nos vemos nosotros con respecto a lo que sería el mundo. Cómo tú, por ejemplo, estás aquí y cómo te ves. Te haces preguntas, filosofía, psicología, historia, psiquiatría, arte, y el resto, por ejemplo, literatura sería un ejemplo. Sí, sociología, pedagogía, psicoanálisis, serían al final ideas que tienes tú, porque la actividad psíquica es tuya propia de cómo tú mismo percibes el resto para tener acceso a ciertas formas en tu propio pensamiento. De ahí que el conocimiento en sí mismo en realidad es cómo tú te percibes y luego cómo vas modificándote tú. El conocimiento moral es qué camino puedes elegir, el bien o el mal, o las decisiones que tomes pueden ser correctas o erróneas. Depende. El conocimiento de la realidad es saber qué es la realidad, cómo desenvolverte con la propia realidad que existe. Y la actividad psíquica es tu propio pensamiento que tienes tú, tus ideas. La supraconciencia es un concepto que se refiere a un estado de conciencia superior, más allá de la mente y el cuerpo físico, donde la persona trasciende su percepción habitual para conectar la realidad más profunda, universal y eterna, caracterizada por la intuición, la creatividad y una sabiduría inherente, más allá de la lógica cotidiana. Es una conciencia no local, conectada a una identidad auténtica que perdura más allá de la muerte física, permitiendo sentir una conexión holística con todo el universo. La supraconciencia es la conciencia que está mucho más allá de la mente, es decir, y todo el cuerpo físico, es decir, que sería aquel concepto o aquel término en el cual se explica donde la persona trasciende su percepción habitual mucho más allá de lo que sería la propia conciencia habitual que entiende él, porque es mucho más profunda, universal, eterna, que se caracteriza por la intuición, por la creatividad y una sabiduría inherente, más allá de la lógica cotidiana que podemos tener en el ámbito de la conciencia. Por ello, al final, la supraconciencia lo que lleva a cabo es una identidad que incluso supera ya el sentir de todo está fuera de la propia realidad y entonces hay una realidad pues paralela, mucho más alejada, que sería pues el ámbito al final, por ejemplo, pues hablar de dioses, de deidades, de universo, en todo, porque el objetivo al final es que tú
O la supraconciencia es que tienes una vida más allá de tu propio cuerpo que existe en la realidad. Esto en realidad sí que tiene mucha relación con el ámbito de la teología, porque es así, es decir, para la teología había dos mundos, para, por ejemplo, el platonismo había dos mundos. Lo que pasa es que luego, a repetir, Platón no tiene nada que ver con el ámbito de la teología, primeramente porque Platón hablaba del mundo de las ideas, que era el mundo incorruptible, bello, bonito, perfecto, todo. Y el mundo real, el mundo sensible, como hablan los filósofos, es el mundo imperfecto, corrupto, porque hay corrupción, porque hay maldad, porque hay poca bondad, cosa que en el mundo de las ideas se hay bondad. Entonces Plotino, con el neoplatonismo lo hizo muy bien, que recuperar las ideas y luego ya el catolicismo recuperó que dijo, hay dos mundos. El mundo verdadero es el mundo del cielo y el mundo corrupto es el terrenal, el donde están los seres humanos y por eso el ser humano es imperfecto y en cambio la deidad es perfecta. Pues la supraconsciencia es algo parecido en el ámbito en el que todos podemos entender que hay algo mucho más allá de lo que es nuestra propia, nuestra propia lógica, que sería conectar con algo que está más allá de la propia mente. Y en cambio, la conciencia es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, así como la capacidad de reconocer y juzgar sus propias acciones y reflexiones. Puede referirse a un conocimiento moral, a la percepción de la realidad externa e interna o a la capacidad de estar despierto y atento. Porque la conciencia en sí es lo que tenemos nosotros de nuestro pensamiento. Y a partir de ahí vamos reconociendo y juzgando nuestras propias acciones. Y nos las pueden juzgar el resto también. Y las reflexiones que tengamos nosotros. Si nosotros hacemos una serie de cosas, podemos convertirlo en algo positivo o negativo. También lo externo te va a influir, también lo interno te va a influir mucho, también la actividad psíquica te va a influir mucho, porque eso ya es tus propias ideas, porque eso ya sí que es algo, ya sería hasta mental, porque incluso se podría dividir el cuerpo así, en la mente y, y el cuerpo. Lo que pasa que luego ya, depende de tu forma de pensar, podrás recorrer una serie de maneras, porque por ejemplo tú puedas tener un conocimiento de sí mismo, tus atributos especiales, esenciales que tengas y proyectarlos. El conocimiento moral, el bien o el mal, dependiendo de lo que elijas tú de camino. La percepción de la realidad externa e interna, la tuya propia o la que está fuera. Entonces tú tendrás que lidiar con esas. La interna es la tuya del conocimiento a sí mismo, de cómo no me veo, qué atributos tengo, si tengo una serie de atributos. Y por ejemplo, alguien dice, yo tengo mucha memoria, se me quedan muy bien las cosas. Hay otras a lo mejor que las tienes que ir trabajando. Y cuando vas haciéndote más adulto o adulto joven, pues vas viendo que la realidad pues es algo muy complicada, es verdad, hay que decirlo. Y luego, por ejemplo, también en la actividad psíquica, tú y las ideas que tienes, porque eso no se puede transmitir, pero eso lo tienes tú en tu pensamiento. Porque externo e interno conocimiento es lo que tú ves tú mismo de tus propios atributos o cualquier persona y el externo es la realidad paralela, que es lo que está opuesto a ti, que sería la salida a la calle, por ejemplo. Y a partir de ahí, cada uno tenemos una concepción diferente de nuestro propio panorama ideario y social y político, porque cada uno, porque si fuéramos todos iguales y pensáramos de la misma manera, sería un poco muy aburrido, o un pelmazo. La precognición es la capacidad psíquica o habilidad de conocer eventos futuros antes de que ocurran, ya sea a través de visiones, sueños, presentimientos o intuiciones, sin usar una información pues, sensorial. Se considera un fenómeno paranormal que permite la anticipación temporal para potencialmente cambiar o reaccionar ante eventos o ese tipo de eventos, aunque el cerebro también realiza predicciones inconscientes a partir de datos aprendidos. Pero la precognición es la capacidad psíquica o habilidad de conocer eventos del futuro, que pues está en el presente y a lo mejor dice, pues esto va a pasar en el futuro pues a través de visiones o sueños o presentimientos que tengas o intuiciones, sin que se utilice la información sensorial actual, es decir, sin llevar a cabo el conocimiento a través de los sentidos. Entonces, esto se puede considerar un fenómeno paranormal que permite la anticipación temporal para potencialmente cambiar o relacionar ante aquellos eventos. Aunque luego es verdad que el cerebro también realiza predicciones inconscientes a partir de datos que ha aprendido. Pero normalmente la precognición es averiguar lo que puede pasar en el futuro, o sea, adelantándose a través de sueños, visiones, presentimientos e intuiciones, con el objetivo de decir que no necesito tener conocimiento de los sentidos, porque sé que es lo que va a suceder y a partir de ahí este es el conocimiento que tengo yo de la precognición. A diferencia de la intuición puede ser una predicción inconsciente basada en la experiencia y datos procesados, mientras que la precognición se refiere a un conocimiento directo y espontáneo
de un futuro que no puede deducirse de la información presente. La gran diferencia es que la intuición ya es algo que se lleva a través de la experiencia y de datos procesados. Tú tienes una intuición y tienes una serie de datos que has procesado que a partir de ahí tu experiencia te ayuda y entonces con eso puedes averiguar lo que puede pasar de aquí a unos años o de aquí a unos meses o unos días, por ejemplo. En cambio, la precognición, lo que ha hablado es un conocimiento directo y espontáneo, un futuro que se deduce que puede suceder y lo deduces actualmente y a lo mejor se cumple en el futuro, pero que a lo mejor puede ser que se cumpla o que no se cumpla. En cambio, la intuición sí que se puede cumplir porque ya viene por datos procesados y la experiencia. Entonces, la intuición es algo que tenemos nosotros. He intuido esto y esto es lo que puede pasar en el futuro. Pero en cambio la precognición es, puede pasar esto y sin saberlo. Pues que tenga alguna persona una visión, un sueño, un presentimiento, una intuición, aunque las intuiciones pueden ser menos, pero que sea a través de presentimientos, sueños o visiones, y entonces se descubran que puede suceder esto de aquí a unos años y se pueda hacer realidad. El periodismo psicoanalista, o también se le puede conocer como la intersección entre psicoanálisis y periodismo, se refiere a cómo el psicoanálisis ofrece herramientas para interpretar la realidad social y política, como actos fallidos de políticos, terrorismo o traumas colectivos, mientras que los medios de comunicación se convierten en plataformas para difundir conceptos psicoanalíticos y entender la psique individual y colectiva, permitiendo al psicoanálisis ser parte del debate cultural y social. La, por ejemplo, los psicoanalistas participan en los medios como expertos, analizando eventos desde una perspectiva de la psique humana y el periodismo usa conceptos como actos fallidos para entender los comportamientos públicos. Porque el periodismo psicoanalista lo que intenta es unir el psicoanálisis con el periodismo con el objetivo de que el psicoanálisis ofrece una serie de herramientas para llevar a cabo una interpretación en torno a la propia realidad social y política que se produzca o se haya producido a lo largo de la historia. Por ejemplo, actos fallidos de políticos, terrorismo, traumas colectivos, mientras que los medios de comunicación lo que convierten es esa difusión a través de las plataformas con el objetivo de entender ese tipo de conceptos psicoanalíticos y entender a la vez la psique, es decir, la mente individual o colectiva, permitiendo al final que el propio psicoanálisis se adentre en parte de la cultura y del ámbito social. Por ello, los psicoanalistas participan en medios como expertos, porque ellos analizan eventos desde una perspectiva de la psique humana y el periodismo lo que utiliza es unos conceptos como actos fallidos para entender cómo son ese tipo de comportamientos en público, o cómo son los comportamientos en público, con el objetivo de entender, porque al final un psicoanalista con el ámbito del periodismo lo que intenta es unir dos conceptos. El periodismo, que es la información pura de llevarlo a través de los medios, se invita, se explica quiénes han sido algún analista o se invita a personas que realizan ese tipo de comportamiento y les realizan una entrevista, ya sea a través de que hayan publicado un libro o alguna idea que tengan, para que las personas puedan comprenderlo lo más fácil posible. La palabra psicoanálisis viene del griego que es psique, que significa alma o mente, como psicología, psiquiatría, y análisis, que significa análisis o descomposición. Un análisis es al final descomponer las preocupaciones que tengan, por ejemplo, los pacientes. Es decir, un análisis de la mente, un estudio del alma, pues muy parecido a la psicología, a la psiquiatría. El término fue acuñado por Sigmund Freud o por Freud para describir un método terapéutico y teoría sobre el funcionamiento psíquico, centrado en la exploración del inconsciente a través de la cura por las palabras. El término es un psicoanalista, es el que intenta llevar a cabo una serie de ideas, herramientas imaginarias que sirvan como cura o, o esos tipos de herramientas ayuden a que poco a poco la persona o los pacientes se puedan ir curando, con el objetivo de que el propio especialista realice una serie de pautas y esas herramientas ayuden a que esas pautas puedan ayudar a las personas a que tengan una vida lo mejor posible, sabiendo que, y esto lo comento yo siendo historiador, que la felicidad es imposible tenerla plenamente, porque el ser humano quiere más y quiere muchas más formas de entender por qué algunos tienen ciertas cosas y luego también vienen por el ámbito de la envidia que tenemos. Y como el ser humano es envidioso, o el 99%, porque luego el 1% restante es confiable, el resto no tiene cabida
sobre todo debido a que si utiliza la palabra envidia y nada más que quiere abarcar todo, pues al final puede incluso meterse en un montón de problemas. Así que con ello, meterse el mismo en problemas y a los demás también. Así que, por ejemplo, a partir de ahí, comento que soy historiador y me gusta este vídeo relacionado con varios conceptos y la etimología del término psicoanálisis. Por darle a like, suscribiros, comentar. Soy historiador, os repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.